mesa, la verdad que muy heterogénea, muy diversa, como realmente es la sociedad, como son las ciudades, sin duda. Tenemos tres expertos reconocidos con disciplinas muy diferentes y que constituyen la base de lo que podemos hablar en los temas de ciudades digitales. Un experto en políticas públicas, en derecho y políticas públicas, en ingeniería y también en arquitectura y diseño y planificación urbana. Por mi parte, no les voy a dar más que unas pinceladas del perfil que tienen estos ilustres doctores. Lo más importante es escuchar lo que ellos nos van a comentar. En primer lugar, va a hablar el doctor Hugo Rojas. El doctor Hugo Rojas es un investigador, académico y consultor. Se desarrolla como director en el MinLab, el Laboratorio de Innovación y Desarrollo de la Universidad de Chile. A continuación nos hablará Marcos Zúñiga, que es académico de la Universidad Técnica Santa María, jefe de carrera de Ingeniería Civil Telemática del Departamento de Electrónica, y nos va a comentar también temas muy interesantes sobre cómo se enfrenta, cuáles son los retos para la ingeniería y la formación de ingenieros del futuro. Y finalmente nos hablará Ismael Peña López, que es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, investigador de cómo la sociedad está involucrada en todas las tecnologías, cómo lo está utilizando, cómo dar la vuelta quizá a la tecnología y ponerla al servicio de las personas, que realmente es lo que se trata, ¿no? Ya lo hablamos mucho y se ha hablado durante este tiempo, y el intendente Orrego comentaba que a veces cometemos el error de ponemos soluciones tecnológicas y después buscamos qué problema se resuelve. Creo que al contrario de eso, y siguiendo esas palabras del intendente, los tres ponen la persona en el foco y lo que están es ofreciendo soluciones a los problemas que la sociedad tiene y cómo lo está enfrentando la universidad y cómo está preparando a estas personas que posteriormente van a ser los que de alguna manera van a poner el conocimiento y nos van a ayudar a hacer una sociedad mejor. Bueno, sin más dilación, le doy la palabra al profesor Hugo Rojas. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes ya hasta ahora parece. Vamos a ubicar por acá. Bueno, en esta ocasión yo vengo a hablar en nombre de Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, que es un proyecto educativo que reúne en Santiago más de 8 carreras, tiene también una versión en Viña del Mar donde hay 4 carreras que están operando. Y básicamente lo que busca este proyecto, y un poco respondiendo al planteamiento, a la pregunta de apertura, cómo las instituciones de educación superior se están preparando para enfrentar este desafío, ¿no es cierto?, que nos plantea el mundo digital y la condición de ser ciudadanos, de ser personas desarrollando prácticas en la ciudad. Nosotros hemos tomado este ámbito, este territorio, ¿no es cierto?, haciéndonos las mismas preguntas quizás que se han hecho otros sectores, entendiendo de cómo poder enfrentar este contexto, que no tan solo sucede fuera, sino que también dentro, al interior del pregrado, al interior de la universidad, este contexto que se manifiesta caracterizado como veloz, diverso, ¿no es cierto? Ya mucho de esto se ha mencionado durante la mañana, de qué manera poder contemplar y considerar los distintos tipos de personas, sus preferencias, sus deseos, sus anhelos, ¿no es cierto?, sus requerimientos. Un contexto que se presenta y se plantea como saturado de opciones, de posibilidades de acceso, pero también con una característica de inequidad, de desigualdad, de falta de equilibrio material, ¿no es cierto? Todos estos elementos que constituyen el panorama frente al cual una casa de estudio de educación superior debe desarrollar y plantearse desafíos de investigación, ha sido parte de nuestra primer input. Entendemos que estamos en un proceso de tránsito, en un proceso dinámico de cambio, con saltos, con curvas, con depresiones, con subidas, ¿no es cierto? Por lo cual el desarrollo de habilidades y de capacidades que nos permitan orientarnos frente a esta nueva realidad es fundamental al momento de reflexionar dentro del campus creativo.
tomando como base nuestro capital más propio, que involucra históricamente y que por décadas, por lo menos acá en Chile, ha sido parte del patrimonio de carreras como arquitectura, diseño, publicidad, comunicación. Hemos querido tomar este capital, ¿no es cierto?, y fortalecer ese potencial creativo e innovativo que está presente en el desarrollo constante, ¿no es cierto?, de nuestros proyectos. Nosotros creemos que esta trenza fuerte que es la creatividad y la innovación, entendiendo la creatividad bajo un propósito de interés de crear valor para las personas, no esa creatividad que se puede entender desde un enfoque artístico, sino que más bien ese proceso creativo que tiene interés de crear valor. Esta es nuestra columna y nuestro gran capital. Y por lo tanto, el desarrollo de capacidades, ¿no es cierto?, para un actuar innovador ha sido el motor de empuje que ha movido estos 3 años y particularmente este año enfocado con el tema de ciudades inteligentes. Pero también le hemos estado queriendo dar un sello frente a estas capacidades. Por formación o por deformación profesional, las disciplinas que participamos de los ámbitos creativos, ¿no es cierto?, hemos estado atentos a las prácticas de las personas, arquitectos, diseñadores, ¿no es cierto?, hemos estado preocupados de observar cómo hacen y cómo desarrollan su quehacer cotidiano las personas. Y ese es un gran capital a la hora de poder hacer propuestas de prestaciones, de mejores condiciones para los ciudadanos, personas en la ciudad. El juego que nos ha tocado desempeñar es el mismo, las condiciones han ido cambiando, por lo tanto, también esto nos ha llevado a tener que asociarnos de manera virtual, ya no tan estructural desde el campus, con las facultades pertinentes, en este caso, la Escuela de Ingeniería Informática con sus carreras. Pero no tan solo en la etapa del desarrollo de nuestras iniciativas, sino que desde el inicio, desde la generación, desde el proceso de ideación, en donde diseñadores, arquitectos y en este caso ingenieros, estamos estructurando trabajo interdisciplinario. Creemos que en un principio el tema de la innovación, que vino con un gran impulso y con un gran sello en la innovación tecnológica y científica, ¿no es cierto?, hoy día tiene una plaza por desarrollar un gran espacio de trabajo, ¿no es cierto?, de prospección, que tiene que ver con la innovación social. Y cuando estamos hablando de la innovación social, la entendemos al menos en las 3 categorías. Innovación social como prácticas de las personas en el gobierno, en las empresas y en la sociedad. Desde ahí hemos tenido nuestro respaldo y nuestro impulso para poder avanzar sobre estos campos, ¿no es cierto? Y particularmente teniendo esta visión de que arquitectura y diseño como carreras proyectuales son disciplinas vehículos para innovar, para crear nuevas prácticas, para mejorar las condiciones de vida de las personas. Particularmente la metodología proyectual de proyecto, ¿no es cierto?, desarrolla capacidades y habilidades innovativas en arquitectos, en diseñadores de los diversos especialidades, preocupados siempre o antes de este gran desafío, ¿no es cierto?, del espacio, de los objetos, de los signos, hoy día, ¿no es cierto?, a partir de las disponibilidades tecnológicas, digitales, de una nueva manera de habitar la ciudad y de nuevas prácticas. El proceso conlleva procesos de anticipación, el proceso proyectual. Esto es parte de nuestro capital. Procesos de anticipación que nos permite visionar futuro, poder articularlo, poder definir ecosistemas, poder definir agentes actuantes que participarán. Procesos de observación, y esto es muy importante porque en este trabajo interdisciplinario se produce traspaso cultural, traspaso del lenguaje, por ejemplo, con la gente de ingeniería informática. Procesos de observación en terreno, procesos de observación de prácticas de las personas. No hay nada más original ni nada más fidedigno que lo que la gente hace. O sea, ir a preguntarle a las personas lo que quieren hacer
de algún modo es una herramienta que distorsiona. Ir a terreno a observar qué es lo que la gente está haciendo y cómo lo está haciendo es una herramienta poderosa de innovación. Y eso en las carreras proyectuales ha estado presente y hoy día lo estamos poniendo al servicio de este desafío de ciudades digitales. Procesos de visualización que dentro de la disciplina se reconocen como procesos de prototipaje, pero entendiendo no como herramientas, sino que más bien como una cultura del prototipaje. Esto quiere decir tener la capacidad, aunque sea con un palo, ¿no es cierto?, rayando en la arena o en la tierra, o con un dedo en un vidrio empañado, poder transferir pensamiento interno para poder hacer ajustes, para comunicar a otros, para poder hacer análisis, para poder tener temprano evidencias que nos permitan hacer ajustes y correcciones. Procesos de creación de valor. Lo primero que uno desarrolla y diseña, ¿no es cierto?, es una propuesta conceptual. Y esto apunta a atributos y aspectos cualitativos. Estos ejes que han trabajado dentro de nuestra experiencia, que hoy día les estoy compartiendo en Campus Creativo, ¿cierto?, estos 4 ejes, en la recurrencia empiezan a constituir, ¿no es cierto?, motores de innovación. Prácticas, ¿no es cierto?, que ayudan a desarrollar nuevas propuestas, nuevos servicios. Este es un sello importante para nosotros y tiene que ver con el enfoque que quizás las carreras creativas han mantenido y que hoy día se hace muy necesario. En la mañana se hablaba que la tecnología aparece como una disponibilización, ¿no es cierto? Lo importante acá son las personas. Quizás ni siquiera a nuestro juicio los recursos económicos. Lo más importante es poner en el centro de la iniciativa y del proyecto a las personas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo les gusta hacerlo? ¿Cómo desean hacerlo? ¿Cómo anhelan hacerlo? Partir más ampliamente desde la problemática y no desde un problema. Ser capaces de identificar oportunidades latentes. Ocupar herramientas, ¿no es cierto?, de la antropología cultural, por ejemplo, etnografía. Un proceso que sí se centra en las personas y se centra en el quehacer de las personas. En el campus hemos querido asomarnos más allá de nuestro tradicional espacio y territorios de trabajo. Más allá del espacio, de los edificios, del equipamiento, de los signos, de los objetos, de los artefactos. Hemos querido traspasar y ponernos en un escenario donde habitualmente la ingeniería opera, pero con el conocimiento y con el capital creativo e innovativo que estas disciplinas proyectuales tienen por décadas. Asomarnos más allá de nuestro tradicional espacio de trabajo. Esto ha sido parte, y aquí un poco les voy a tratar de ilustrar para poder ir cerrando ya, aspectos sobre el ejercicio proyectual desarrollado, que tiene que ver con movilidad ciudadana. Ya llevamos prácticamente un año en un trabajo conjunto con la unidad de ciudades inteligentes del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, donde el asunto de la movilidad ciudadana y principalmente la movilidad ciudadana peatonal ha sido uno de los focos de nuestro trabajo y de aplicación de nuestras metodologías. Hemos ido incorporando también metodologías de modelamiento que nos permiten factibilizar los procesos de ideación a través de modelos de negocio u otros pertinentes para los proyectos que se están en desarrollo. Hemos integrado, y quizás como un poco se va a hablar acá en este panel, de grupos de trabajo interdisciplinarios, integrando arquitectos, diseñadores gráficos, diseñadores de productos, diseñadores industriales, ingenieros informáticos. No ha sido fácil, porque hay que compatibilizar culturas, hay que compatibilizar lenguaje,
hay que compatibilizar también cosas que quizás aparecen un poco invisibles para el resto de la gente, pero en la academia hay una logística y una coordinación de asuntos que es necesario ir modificando, y eso, en la medida que haya el ímpetu y el interés institucional, se van flexibilizando. ¿Cuáles han sido nuestros desafíos? Poder cumplir desde nuestros proyectos con esta triada y poder insertarnos en el cruce de ellos. Un ejemplo de esto, el trabajo hecho para los lancheros del Muelle Prat en una de las sedes de Valparaíso. En una tensión fuerte con la gente del puerto, ¿no es cierto?, histórica, que todos conocemos o hemos conocido a través de las noticias. Trabajamos en poder establecer visibilidad y disponibilidad para poder conocerse y para poder relacionarse en mundos compartidos de interés común, pero que históricamente no se han dado, digamos, de esa manera. Para ello hemos ocupado la metodología que yo les he estado contando, definiendo aspectos de relevancia para actores sociales, como por ejemplo los lancheros del Muelle Prat. Su fuerte carácter asociado a lo que es el valor del porteñismo en Valparaíso. La mayor cantidad o las más fuertes armadores de las lanchas son mujeres, el matriarcado, la tradición, son castas de dueños de lancheros. ¿Cómo se hace aparecer esto en un puerto, ¿no es cierto?, de clase mundial, que está desarrollando la más grande infraestructura, la mayor cantidad de servicios y eficiencia, ¿no es cierto?, en una realidad en que están de espalda o que no han sido conectados? La tecnología digital, de algún modo, nos ha permitido hacernos cargo de esto. Esta es una propuesta de APP que se desarrolló, que se llama Lancha Porteña, navegación inteligente por la Bahía de Valparaíso, que tiene que ver con un ampliado, un upgrade de cómo se está desarrollando hoy día, ¿no es cierto?, esa prestación de servicio. Y cómo hace, en definitiva, a estos prestadores de servicios, pymes, ¿no es cierto?, más competitivos. Incorporando temáticas que les son de utilidad y que son de interés de las personas y que están al alcance de los dispositivos y de las prácticas que están desarrollando. Información relativa al puerto, a las características de la grúa, de los ganches, ¿no es cierto?, los tipos de servicios que se puede acceder. Información relativa a cruceros, naves comerciales, el tipo, identificación, características. La escuadra nacional dentro del campo de lo que se puede reservar como estratégico, el reconocimiento de esto, el tipo de unidades. También respecto a la ciudad misma, en una mirada desde el mar, ¿no es cierto?, hitos de reconocimiento para posterior enlace de visitas de ocio o turismo. En fin, otro de los desafíos que hemos estado trabajando tiene que ver con la caminabilidad, con la capacidad de la ciudad de permitir la caminata a pie de las personas. Y esto en una caminabilidad plena, segura, con acceso, fluidez, con conectividad. Esta es una iniciativa, a mi juicio, que va a tener bastante impacto, que lo que hace es mediar la relación entre un tutor, padre, incluso profesor, con los niños. Hoy día los niños tienen una visión de la ciudad y tienen una experiencia de la ciudad disgregada, desde su domicilio, desde su establecimiento, por alguna vía de transporte. No tienen un conocimiento vivencial, experiencial, ¿no es cierto? Esta propuesta va a permitir mediar para poder, ¿no es cierto?, fortalecer la experiencia a partir de la caminabilidad en esta relación tutor-niño. Se llama Camíname, con algunos refuerzos posteriores. Y con estos 3 láminas más voy terminando. Capital territorial, ¿no es cierto?, que tiene que ver con recursos propios de la ciudad para irla reconociendo, desde la arquitectura,
desde su articulación material, talento ciudadano, ¿no es cierto? Una propuesta ligada a este capital social, cultural que hay en las ciudades, en este caso respecto a artistas urbanos, y cómo recorrer y conectar puntos de interés y lugares de la ciudad para fomentar y propiciar una mejor calidad de vida. Voy a dejar hasta acá esto, creo que no hay más, para que podamos seguir con el proceso. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Vamos rotando. Damos la palabra a Marcos Zúñiga. Hola a todos. Sí, se escucha bien. Yo vengo de la quinta región, de una universidad que se llama Universidad Técnica Federico Santa María, que es una universidad que en realidad es una universidad enfocada en la técnica. En realidad somos prácticamente solo ingenieros, pero bueno, hace unos años también se sumó arquitectura para digamos, dar un poco más de flexibilidad en cuanto a nivel disciplinar a la universidad. Y en ese sentido nosotros hemos estado trabajando en cómo tratar de convertir lo que es actualmente la Universidad de Santa María, que en sí es un esquema de departamentos, de islas que funcionan bastante separadas, digamos, internamente, y cómo llevar en realidad todas estas capacidades disgregadas a un modelo que permita, desde nuestra institución, aportar al desarrollo del país, ¿ya? Bueno, primero que todo, dado que somos una universidad tecnológica, nosotros entendemos que el desarrollo país, nosotros podemos aportar a partir del desarrollo tecnológico. Y en ese sentido, nosotros hemos estado trabajando ya del 2011 en un nuevo programa, en el contexto de este MESESUB, que está escrito arriba, de fortalecimiento, desarrollo de competencias transversales, en un programa que permita entonces todas estas capacidades disgregadas, unirlas en un propósito común. Y ese propósito común, justamente como les mencionaba, es el desarrollo. Ya el equipo que ha estado trabajando, voy a tratar de no caerme también, ya es multidisciplinario. Si ustedes miran acá, Cecilia Reyes, por ejemplo, Departamento de Informática, Óscar Saavedra, Departamento de Industrias, Marcela Hurtado, arquitecta, Andrea Corvera es nuestro apoyo desde el 3IE, que es nuestro Centro de Innovación Tecnológica. Ya se van imaginando más o menos para dónde va la cosa con todos estos elementos separados y buscando mezclarlos. Y bueno, ¿y quién le habla? Marcos Zúñiga. Entonces, un poco ya para eso, para contextualizar. Y para contextualizar más aún, un poco cuáles son los ejes que nos movieron en torno a este proyecto. Primero que todo, bueno, nosotros somos una universidad, por ende nosotros queremos formar, o sea, nuestro objetivo principal es formar profesionales. Y en ese sentido, nosotros hemos detectado falencias en nuestros profesionales en cuanto a la capacidad o sea, tienen una capacidad técnica enorme, ¿ya? Son muy buenos ingenieros, se insertan muy bien en la industria existente, pero hemos notado que, por supuesto hay excepciones, pero en general les cuesta mucho desarrollar ideas y desarrollar productos a partir de esas ideas. Por ende, les cuesta mucho generar nueva industria, ¿ya? Eso por un lado. Otra cosa que teníamos pendiente nosotros era el vínculo sistemático con la sociedad, y probablemente eso pasa en muchas universidades. Nosotros estábamos buscando una forma de forma sistemática y permanente, vincularnos con la sociedad, pero desde nuestra especialidad. Normalmente hay muchos proyectos que están en el ámbito social, que normalmente participan los estudiantes, pero desde la especialidad, cómo nosotros podíamos aportar a la sociedad, y ese era el desafío. Y entonces el foco con el que nosotros nos comprometimos era cómo entonces generar una nueva industria tecnológica nacional que fuese en directa relación con la sociedad para solucionar problemáticas de la sociedad. Ese era el foco. Pensando también que nosotros somos una industria, bueno, la industria nacional está sobre todo en los sectores primarios, ¿cierto? En extracción de materias primas, o en el terciario a nivel de desarrollo de servicios, y por ende somos una industria que en general vende tecnología. No, en general, por supuesto, las generalizaciones son medio odiosas, pero nos encontramos que en realidad es la realidad nacional, donde en realidad incluso lo que se desarrolla tecnológicamente y los financiamientos en general también van hacia las mismas industrias primarias, ¿ya? Entonces nosotros justamente queríamos aportar en cómo construir una nueva industria tecnológica nacional a partir de
nuevas ideas. Y es así como nosotros proponemos, o ya propusimos en realidad, porque esto ya está en un programa piloto que partió este año, 2015, un programa de memorias multidisciplinarias enfocada, por supuesto, a la innovación y emprendimiento en tecnología, y por ende nosotros lo que hicimos fue generar un programa que destinara el último año de las carreras de la Universidad de Santa María en la formación de estos equipos multidisciplinarios y con el foco en desarrollo sistemático de productos y emprendimientos en el ámbito tecnológico. ¿Y cuál es el fuerte? ¿Cuál es la idea? En torno a desafíos reales y estos propuestos por la industria y la sociedad, ¿ya? Así que en sí esto involucra varias cosas. Bueno, primero, el hecho ya que sea un nuevo esquema de titulación implica un esfuerzo interno mayor para que todo el trabajo que se hace internamente en la universidad sea considerado por los distintos departamentos como un trabajo válido de memoria. Bueno, eso ya fue alcanzado, pero más allá de eso, nosotros no nos quisimos quedar solamente en que lanzar a equipos de estudiantes a desarrollar alguna idea en particular. Nos hicimos cargo también de aspectos falentes en su formación que entendíamos que si se desarrollaban adecuadamente iban a propiciar entonces que estos estudiantes pudiesen interrelacionarse de mejor manera y desarrollar de mejor forma entonces estos nuevos productos y servicios tecnológicos. Es así como definimos un nuevo esquema de formación que se los voy a explicar a continuación, que es el eje de la siguiente slide, pero más importante que eso, tenía que ver con el reconocimiento académico. Hay estudiantes que ya venían con el bichito de la innovación y el emprendimiento, desde siempre. Y normalmente lo que ocurre con esos estudiantes es que tienen que sacrificar dedicación académica para levantar sus productos y sus emprendimientos. Nosotros dijimos, nosotros estamos considerando que esto es importante. Por ende, esto debe estar en los planes de carrera. Esto debe ser parte de los planes de carrera para que los estudiantes puedan dedicar adecuadamente el tiempo que merece esto. De hecho, muchos estudiantes se terminaban yéndose de sus carreras para seguir el camino del emprendimiento, no tenían otra posibilidad. Entonces ahora ya esos estudiantes ya se ven acunados por este programa, pero nuestra intención no era solamente apuntar a esos estudiantes que ya venían con ciertos elementos y probablemente ciertas competencias que les permitían ser emprendedores, sino que también quisimos entregar la herramienta necesaria, primero para que se pudiesen comunicar adecuadamente entre distintas disciplinas, pero también para que ellos fuesen entonces capaces de, a partir de una idea, llegar a un producto con sentido de aplicación en la sociedad y luego potencialmente formar un startup tecnológico. Bueno, este es el esquema general del programa. Si ustedes se fijan acá, nosotros lo primero que tenemos es una sesión de levantamiento de desafíos, en la cual nos ayuda nuestra incubadora, que justamente lo que busca es la mayor diversidad posible de instituciones, sea privada o pública, ministerios, GORE, municipios, empresa privada tecnológica o no tecnológica, que tenga problemas interesantes para desarrollar en el ámbito multidisciplinario. Entonces, nosotros hacemos eventos donde capturamos estos desafíos, los invitamos entonces a generar estos desafíos y luego se hace una ronda en una etapa posterior, aproximadamente un mes después, hacemos una ronda de generación de equipo donde invitamos a todos nuestros estudiantes de la Casa Central, por el momento se está ejecutando en Casa Central, y invitamos entonces a los desafíos que ya fueron depurados previamente por un equipo de expertos de la universidad y los invitamos a hacer una exposición corta a estos estudiantes. Luego de eso, estos estudiantes pueden entonces priorizar cuáles son esos proyectos de interés para su desarrollo en base a desafíos bien concretos propuestos por los distintos proponentes, suena medio... y luego de eso, entonces, incluso los miembros de los equipos pueden sentarse a conversar con estos proponentes y entonces tomar la decisión de a qué desafío involucrarse y nosotros los ayudamos a armar el equipo. Y cuando hablamos de equipos, son equipos realmente multidisciplinarios, vamos a hablar a continuación de eso también. Luego se sigue un esquema más bien tradicional de desarrollo a nivel de etapas, pero vamos a ver que en realidad hay una metodología de desarrollo que no es la tradicional, bueno, la que probablemente nos enseñaron cuando nosotros éramos ingenieros, sino que son metodologías más actuales, como son las metodologías ágiles de desarrollo de proyectos, pero sí tienen que desarrollar la definición del problema, porque claro, vienen desafíos que están muy a grueso nivel, y ellos tienen que bajarlos técnicamente para decir exactamente qué es lo que van a hacer. Luego de eso desarrollan un diseño preliminar y van iterando en el desarrollo de un prototipo hasta llegar a una solución con la idea de llegar a productos, servicios y startups finalmente y al mismo tiempo hacer su memoria.
¿Ya? Y por supuesto, lo que les decía, formación y guías técnicos en paralelo. Así que la interacción acá, esta flechita doble, muy intencionada en el sentido de que no es que les pasan el problema, los chicos se van a trabajar, llegan al final del proceso, mire lo que hice. No, interacción permanente para ajustar el vector de desarrollo en cada una de las etapas para que sea la solución sea lo más pertinente posible al problema que están enfrentando. Bueno, este es el esquema de formación. Por supuesto no voy a entrar en demasiado detalle porque probablemente me tomaría bastante tiempo, pero sí recalcar algunos ejes principales. Primero, el esquema de formación. Si ustedes se dan cuenta que hay un montón de módulos pequeñitos, mes a mes, ¿ya? Y esos módulos pequeñitos ya rompen un poco el esquema de formación tradicional en la universidad semestral, por ejemplo. Sí está estructurado por semestre, por supuesto, para que calcen nuestros esquemas tradicionales, pero estos módulos son bastante particulares, no son el módulo de un profesor haciendo una cátedra tradicional, sino que son módulos de formación just in time. Vale decir, ellos reciben elementos de formación contextualizado y pertinente a sus proyectos y lo aplican directamente en sus proyectos, incluso en la clase. ¿Ya? Entonces, obviamente el nivel de absorción de conocimiento es mucho mayor porque entienden que esos conocimientos los pueden aplicar directamente a lo que están desarrollando. Bueno, es así como nosotros desarrollamos en sí, podríamos decir, 3 ejes. Un eje de innovación que tiene elementos como modelos de negocio, design thinking, Lean Canvas. Aquí le hablamos sobre la metodología de desarrollo que utilizan, que es Scrum. Otro elemento transversal que es lo que son las competencias transversales en sí, donde empiezan a conversar entre las distintas especialidades a través de módulos de trabajo en equipo y liderazgo, donde también en realidad lo reforzamos lo que es comunicación oral y escrita, en conducta emprendedora para que vayan entendiendo en realidad qué es lo que es ser un emprendedor. ¿Ya? Y luego de eso tienen un tercer eje en el segundo semestre que es de emprendimiento con el mismo esquema modular y tienen ciertos hitos donde van haciendo presentaciones también y van presentando a sus contrapartes cuál es el avance de los proyectos. Bueno, fue bastante breve, lo logré. A nivel de los equipos, bueno, obviamente lo primero, lo más relevante es que son equipos realmente multidisciplinarios. Actualmente las carreras que están participando, bueno, primero recalcar que lo que nosotros buscamos en todos los equipos que tengan los 3 perfiles que, bueno, nosotros podemos abordar como universidad técnica, que es el perfil técnico, el perfil de negocios y el perfil de diseño. En el caso del perfil de negocios tenemos a ingeniería comercial. En el caso del perfil de diseño tenemos diseño de producto y arquitectura y por supuesto dependiendo de la naturaleza del proyecto, las especialidades pueden ir variando para enfrentar de mejor forma el proyecto que corresponda. Y en ese sentido el perfil técnico también puede involucrar 2 o 3 estudiantes, ya de las otras carreras que ya son de perfil más duro como les llaman. Ya donde está informática, telemática, electrónica, mecánica, obras civiles, se me van a quedar algunas en el tintero por supuesto. ¿Ya? Pero de las que están participando ya vamos a hablar un poco más. Y ahora, nosotros tuvimos que hacer algunas concesiones en el sentido de cumplir con los reglamentos existentes. Por ejemplo, tiene que haber un profesor guía por estudiante necesariamente y tiene que ser del departamento de origen del estudiante. Por ejemplo, si no, reglamentariamente estaríamos cayendo en falta. Así que, de todas formas, nosotros somos capaces de cumplir. No tuvimos que modificar un solo reglamento de la universidad para implementar este programa. Y eso también es un gran logro. Y también tienen un coach de la industria que también puede ser puesto por el socio, de repente me retan porque digo contraparte, porque suena como que está al otro lado, el socio de la institución que está trabajando con los estudiantes. Y casi terminando, hablar un poco de la metodología. Yo lo que les decía, esto no es una metodología tradicional, es una metodología de desarrollo de proyecto ágil. Y estas metodologías de proyecto ágil tienen la característica de ser metodologías de ciclos cortos. ¿Qué quiere decir eso? Que se van juntando los miembros del equipo permanentemente a depurar cuáles son las tareas a desarrollar y en ciclos un poquito más largos, por ejemplo, reuniones mensuales, las reuniones semanales son las cortitas, reuniones mensuales, entonces ya se van juntando con el socio de la industria para ir viendo en realidad cuál es el nivel de logro y si en realidad el vector de desarrollo del proyecto va en la dirección correcta. ¿Ya? Es así, bueno, y a nivel de entregables, por ejemplo, una de las cosas que uno podría decir, bueno, ¿y cómo evalúan entonces el trabajo de cada estudiante en un contexto multidisciplinario? Bueno, respuesta compleja, pero es factible si hacemos un trabajo adecuado, por ejemplo, de bitácora por estudiante para entender cuál es la contribución de cada estudiante al trabajo multidisciplinario y al mismo tiempo
los estudiantes desarrollan informes que le entregan al socio de la institución contraparte, y con eso pueden hacer una memoria, entonces, que se basa en la contribución de cada uno, pero al mismo tiempo se enriquece del trabajo multidisciplinario, ¿ya? Así que, en realidad, la gracia de, finalmente, nosotros, si ustedes se dan cuenta, en realidad, el esquema, en realidad, se ajusta a lo que normalmente es una memoria tradicional, y eso permite, en realidad, que sea mucho más fácil de aceptar por los distintos departamentos. Y para terminar, ¿en qué estamos? ¿Ya? Estamos actualmente desarrollando 6 proyectos. Aquí están las carreras que están involucradas actualmente: comercial, industria, electrónica, telemática, informática, diseño de productos y arquitectura, con los distintos perfiles. Y estamos trabajando actualmente con una empresa de Smart Metering que se llama Dimension Data, muy en el contexto de Smart Cities, el desarrollo de medidores inteligentes para buscar un modelo donde se puedan poner estos medidores en las casas y saber en tiempo real en realidad cuál es el consumo, pero al mismo tiempo permite saber cuál es el ingreso de energía al sistema, lo que quiere decir que a futuro, y es, digamos, la regla para poder ingresar energía al sistema, es que en línea se pueda saber cuánta energía está ingresando al sistema, así que potencialmente esto da pie para nuevos proyectos de energías no convencionales, para insertar energía no convencional al sistema. Así que en realidad tiene un potencial enorme. Bueno, hay otro, aquí por ejemplo están trabajando en una empresa de seguridad, un conjunto de estudiantes que está haciendo una aplicación que se llama Versus Crime, que ha aparecido bastante en la prensa, tal vez alguno lo ha visto por ahí, y que es justamente de una red social para notificar eventos delictivos. Acá, con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Unidad de Ciudades Inteligentes, Pedro Vidal, que está ahí al fondo, en realidad muy prolíficamente la unidad aportó con 5 proyectos en su momento, y 3 entusiasmaron a nuestros estudiantes, y 3 de ellos están trabajando en cosas como sensorización, mejoramiento de la calidad en el transporte público y análisis de información a nivel gubernamental para mejorar la toma de decisiones. Y en el caso de Microsoft, que es espacios colaborativos en empresas para mejorar el trabajo con herramientas tecnológicas. Y solamente para, como estamos hablando de personas, no podía dejar mostrar las personas que realmente están participando actualmente en el proyecto. Estos son nuestros estudiantes, ahí está Cecilia de Reyes, que no pudo estar, Andrea Corbera, que trabaja con nosotros, y así que por el momento estamos trabajando con 19 estudiantes, 6 equipos, y para terminar, solamente proyecciones. La idea, por supuesto, que esto escale a nivel de toda la universidad, con todas las carreras. Ya se nos está sumando procesos químicos, se nos está sumando obras civiles, mecánica se había sumado ya, pero lamentablemente no habían proyectos en el contexto de la mecánica, así que también un trabajo interesante, levantar desafíos que realmente tengan todas las disciplinas para que todos puedan participar. Por supuesto que otros desafíos interesantes tienen que ver con coordinación a nivel regional, por ejemplo con el GORE, ministerio, municipio, coordinaciones con ONG y conglomerados privados para levantar más sistemáticamente más desafíos y que más personas puedan participar. La idea es que ya en el 2016, que va a ser la siguiente versión, ya no sean 19, sino que sean 60 estudiantes, y seguir escalando este modelo en la medida de lo posible, por supuesto. Y, muy importante, última cosa, nosotros hablamos mucho del I+D, harto del I+D. Aquí todavía no estamos hablando necesariamente de I+D, pero sí estamos dando una plataforma que permite, por ejemplo, a investigadores poner sus desarrollos a disposición de un equipo y hacer la transferencia tecnológica de forma efectiva. Nosotros queremos apuntar a ese tipo de soluciones también para, claro, estamos partiendo de innovación, pero también queremos llegar a investigación más desarrollo. Y finalmente, lo último que me queda decir, que obviamente esto también la idea es que escale para poder incluir personas que puedan que estén en la industria hace poco, por ejemplo, y quieran incorporarse a equipos y poder entonces, por ejemplo, establecer algún esquema de diploma que les permita participar en la universidad nuevamente, pero en este esquema. ¿Ya? Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Hola, buenas tardes. Bueno, mientras me preparan, lo que voy a presentar son más o menos reflexiones que hemos ido haciendo en mi universidad. Soy Ismael Peña, estoy en una universidad virtual. Virtual quiere decir que en ningún caso tiene un campus presencial, o sea, no es la rama virtual o en internet de otra universidad tradicional, sino que ya nacimos hace 20 años
en Internet directamente. Y os presentaré las reflexiones en las que estamos metidos, que más o menos se desarrollan en toda la universidad. Yo particularmente trabajo en muchas de ellas. Y lo que voy a hacer es, primero, en qué punto estamos a nivel, no solamente en mi universidad, sino yo creo en todo el mundo, en qué reflexión estamos. Y luego intentaré desmontar, o más que desmontar, desplegar las distintas instituciones educativas que tenemos montadas hasta ahora. Luego lo veremos. Pero en lugar de explicar el proyecto, intentaré partir de qué es el problema, digamos, que estamos desmontando, que estamos partiendo, ¿no? Aquí. Lo primero que quiero trasladar es la sensación esta de que la universidad es algo muy formal. Está dentro de unos ejes, planificamos el aprendizaje, esto pasa antes del otro y después pasa lo siguiente y no te puedes salir de ahí. Y además, no sé si lo veis, está muy estructurado. Las matemáticas son matemáticas, la física es física, las letras son letras, y no se puede eso cambiar. Entonces, uno está en una estructura, tanto de tiempo como de recursos y demás disciplinar, y tienes universidad. Nos vamos dando cuenta cada vez más, sin embargo, que eso no es así. El mundo, en cualquier caso, no se ajusta a nuestras necesidades. El mundo es muy distinto y, sobre todo, si nos creemos eso que decimos mucho los universitarios, de que hay que aprender a lo largo de la vida y que hay que aprender a aprender, llega un momento donde la universidad ya no está en la vida de nadie. Por suerte, yo creo, además, ni la universidad ni la escuela, cada uno que vaya, que se quede en el nivel que quiera, me da igual, pero llega un momento donde uno acaba su carrera, su doctorado, su lo que sea, y con suerte vivirá el 75% de su vida fuera de la universidad. ¿Qué pasa entonces? O sea, esa persona no va a aprender nada, por supuesto que aprende, ¿no? ¿Quién le va a enseñar? ¿Alguien va a acompañarla? La reflexión en la que estamos metidos ahora es cómo intentamos romper esas barreras que al final son artificiales. La sociedad no funciona así, pero sí nosotros hemos puesto unas paredes, unos temarios, unas escuelas, unas aulas, unos libros de texto, etcétera, etcétera, y cómo trascendemos lo que es el ámbito de la educación formal con la parte autodidacta no formal e informal, es decir, con ámbitos donde no podemos estructurar, no podemos planificar. Yo necesito una solución ahora, no de aquí a 3 años cuando acabe mi grado, la necesito ahora. ¿Dónde está la universidad? ¿Me va a ayudar o no me va a ayudar? O necesito aprender unas cosas, pero otras ya las he aprendido, porque tengo que seguir la estructura que me dio la universidad o me dio en los temarios, ¿no? A nivel de tecnología, este es más o menos el mapa que tenemos trazado hasta ahora, ¿no? Empezamos con los gestores de contenidos, con los gestores de cursos. Moodle es el más conocido, pero en cualquier caso los campus virtuales, donde hacíamos lo mismo que hacíamos en la universidad tradicional, pero con un pequeño apoyo de Internet. Poco a poco fuimos virtualizando nuestros portafolios, es decir, las tareas que íbamos haciendo las podíamos hacer digitalmente y abrirlas al público. Por otra parte, hemos ido abriendo un componente social en la universidad y la red, la web 2.0, educación 2.0, lo que decía el compañero hace un momento, los blogs, los wikis, etc. Y por último, seguramente, hemos ido transitando hacia una gestión del conocimiento mucho más descentralizada y más centrada en el estudiante. Ese entorno personal de aprendizaje, que para los que no estéis muy metidos en el tema de la pedagogía, es cómo uno se organiza a sí mismo su proceso de aprendizaje, no cómo se organizan los demás. Eso sería como el campus unipersonal, ya que no tengo barreras de tiempo ni espacio, yo voy a gestionar mi conocimiento, cómo aprendo, cómo lo transformo y qué output tengo, ¿no? Es un poco el gran mapa, y a partir de aquí vamos a ver cómo nos hemos ido rompiendo las barreras de lo que teníamos hasta ahora hacia dónde queremos ir. Digo rompiendo y no destruyendo, porque yo considero que la universidad o los centros de aprendizaje tienen todavía mucho recorrido, no como son ahora, seguro, pero no creo que tengan que desaparecer, como no tienen que desaparecer los políticos, ni los partidos, ni las discográficas, pero sí tienen que desplegarse, tienen que abrirse, tienen que seguramente desplegar todo su potencial que viene ahora amplificado por la tecnología. Por ejemplo, el centro. Estamos acostumbrados a que el centro educativo, insisto, escuelas, talleres, universidades, son centros cerrados. Bueno, la virtualidad lo que nos permite es, por ejemplo, trascender el tiempo y el espacio. Podemos ya estudiar con campus virtuales donde estemos, allí donde estemos y cuando queramos. Allí donde estemos quiere decir en mi casa, en el trabajo y sobre todo cuando yo quiera. El sábado a las 3 de la madrugada, que es cuando mis niños duermen y puedo estar tranquilo. O a la hora del bocadillo en el trabajo, porque es cuando yo puedo y no cuando el señor el profesor me va a poder explicar. Esto es algo obvio, que seguramente ya lo tenemos bastante superado, o no. Creo que todavía utilizamos las herramientas de tecnologías como apoyo a la presencialidad y no como una nueva tabula rasa a partir de la cual evolucionar. Vamos a hacerlo más difícil.
El aula. Más allá del espacio físico, el aula sobre todo es una cohorte, es un grupo de personas que van a trabajar juntos. Seguramente podemos hacer iniciativas donde trabajemos fuera del aula con más gente. Por ejemplo, con Twitter hemos podido hacer experimentos donde, tuiteando las cosas que suceden dentro del aula, se añaden agentes externos. Algunos muy interesantes, porque son probablemente futuros contratadores, futuros empleadores de esas personas que están haciendo un máster o están haciendo un grado. Lo mismo pasa con los blogs, lo mismo pasa con las presentaciones que se pueden subir a Slideshare. La idea no es hacerlo ahí porque es más cómodo para el profesor o compartirlo por compartirlo. La idea es romper con el aula, pero insisto, no como espacio físico, sino como grupo de personas que el primer día de curso decimos son estos 20 y cabo de 3 años son esos mismos 20. La idea de romper con la tecnología del aula es esa, es intentar trascenderla y que haya un flujo dentro-fuera con la sociedad, con los empresarios, con otra gente que está investigando, con otra gente que está aprendiendo, de otras universidades, de otros niveles educativos, ¿por qué no? Y hacer del aula algo, no sé si inexistente, pero como mínimo muy, muy, muy poroso. Muy bien, nos hemos cargado el tiempo y el espacio, nos hemos cargado el grupo de personas que aprenden juntas. Seguimos todavía, yo creo, muy esclavos del libro de texto. Tenemos un libro impreso en papel, eso tenía mucho sentido seguramente hace unos años. Imprimir el conocimiento o aglutinarlo, encerrarlo y transmitirlo era muy costoso, tenía sentido ese papel. Yo creo, sencillamente, que ya no tenemos esas restricciones, por tanto, como mínimo 2 aportaciones. La primera, ¿por qué no libros o libros de texto abiertos? Es decir, ¿por qué los libros que yo utilizo no están digitalizados y los puede utilizar cualquier otro y no tenemos que ir reeditando y rehaciendo y reinventando la rueda? Intentar que los recursos educativos, y ya hablo de recursos educativos, ya no libros de texto, sino recursos educativos, se puedan compartir entre los demás, pero seguramente mucho más importante, ¿por qué no los creamos juntos? ¿Por qué los estudiantes no pueden recrear ellos sus libros de texto con los recursos que van encontrando, compartiéndolos entre ellos? Además, cuando el tiempo transcurre rápidamente, el bosón de Higgs prácticamente no existía anteayer, hoy ya no es una teoría, Plutón dejó de ser un planeta hace unos años y acaba de ser un pobre emigrado espacial. La idea es de que los estudiantes puedan construir su propio libro de texto a medida que van avanzando. En la recopilación de libros de texto le llamábamos biblioteca y había una persona que ponía su criterio, mejor o peor, pero su criterio para decir qué era una biblioteca o qué era una colección. De la misma forma que podemos hacer libros de texto colaborativos, ¿por qué no hacer colecciones colaborativas o como mínimo descentralizadas? Nosotros animamos en nuestra universidad a que la gente en Delicious, en Digo, en repositorios abiertos, etcétera, no solamente depositen sus obras, sino que aglutinen y hagan sus colecciones. También tenemos otras herramientas como Mendeley, las debéis conocer algunos de vosotros, donde uno puede hacer sus propias bibliotecas y compartirlas a los demás. La idea interesante de esto es que no es que el criterio sea mejor que el del bibliotecario, sino que son más criterios, más ojos haciendo más criterios y más colecciones nuevas. ¿Podemos cambiar el temario? ¿Por qué no? En una asignatura que llevo yo, Administración Electrónica, estamos debatiendo sobre transparencia y resulta que el Parlamento va a aprobar mañana la nueva ley de transparencia. Pero claro, estamos en marzo, el temario lo fijamos en septiembre. ¿Qué hacemos? ¿No la trabajamos hasta el año que viene? Aunque falten 3 meses o aunque sea mañana la ley más importante que veremos este curso, no la podemos ver, porque no estaba en el temario. En un mundo físico seguramente eso no se puede cambiar, con el papel impreso, etcétera, pero ¿por qué no poder cambiar el temario? E insisto, con recursos abiertos, accediendo a debates que hay, en este caso en el Parlamento. Entonces, la idea del temario no solamente cambiar una línea del temario y decir, bueno, pues la nueva versión del PDF es, no, es poder entrar en el debate en el Parlamento, poder entrar, como decía el compañero, en el debate que hay en la sociedad, entrar directamente a trabajar con ellos a través de Twitter, de Facebook, de blogs, de reuniones físicas, también puede ser eso, por supuesto, pero la idea está de ver que la vida, iba a decir la vida está viva, digamos que las disciplinas están muy vivas y que podemos interactuar con ellos con herramientas ahora mucho más nuevas. El temario, por ejemplo, en este caso, utilizamos mucho las wikis para poder tener siempre recursos muy, muy, muy vivos y poder incorporar lo que se quiera. Además, añadimos todavía más el efecto del tiempo real. Insistía, os apuntaba el tema de una ley en el Parlamento que se debate hoy y que no estaba en el temario de hace 2 meses. ¿Por qué no debatir eso? Pero además debatirlo un domingo por la tarde, a lo mejor no una ley de transparencia, pero sí un programa de televisión. Un programa de televisión que en aquel momento se estaba emitiendo, estamos los estudiantes y los profesores en casa tuiteándolo, ¿por qué no acordar un hashtag para debatir? Y eso entra en materia, entra en examen, una cosa que hace 2 días ni siquiera sabíamos que iba a entrar en examen. Entonces, tener esa flexibilidad total, absoluta, de poder cambiar lo que estaba antes fijado en piedra y no podías cambiar.
El calendario, más de lo mismo. Es decir, ¿cuándo hacemos las cosas? Pues decíamos antes, en enero hacemos esto, en febrero, marzo, abril hacemos esto, junio esto, pues intentar saltarse estas programaciones ajustando a lo que está pasando en la realidad. E insisto, antes era muy difícil, porque antes tenías un profesor entrando en un aula, los estudiantes cautivos allí con un libro impreso en papel, cambiar eso era muy complicado. Cambiar, seguramente al revés ahora, no a cambiar eso, seguramente perder una oportunidad grandísima de poder trascender ese tiempo, como decía antes, tuiteando un programa de televisión un domingo por la tarde. Eso para mí es ese cambiar el calendario y ser capaz de adaptarse a estas cuestiones. No me voy a salvar de la crítica. ¿Por qué el profesor tiene que ser el que está aquí encima con el micrófono o en un atril en mi aula y no cualquier otro? Cuando probablemente muchísima gente que no está en el aula sabe tanto o más, seguramente mucho más que yo, de sus temas concretos. Para mí la idea de abrir el aula al profesor con la tecnología acaba seguramente, o tiene un punto de inflexión aquí muy importante, que es intentar que el profesor sea alguien que no da respuestas, sino que pone preguntas, y que haya más profesores fuera del aula, fuera del calendario, fuera del temario, fuera del libro, fuera del texto, etcétera, 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 que puedan aportar. Insisto, ponía antes el ejemplo de Twitter, pero también pasa con SlideShare y otras herramientas que utilizamos para salir fuera e intentar incorporar al aula o al temario o al curso o al grado, llamadle ya como queráis, yo creo que ya la difuminación es total, intentar que se incorporen a ese debate. Como traerlos al aula física es muy difícil, vamos a ver dónde están ellos. Hablamos de comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, redes verticales, redes sociales verticales, donde la empresa, la industria, la sociedad, los políticos se reúnen a hablar de sus cosas, intentar nosotros ir allí y que sean ellos los que tácitamente sean los profesores de mis estudiantes y yo solamente me limitaré a acompañarlos. ¿Cómo evaluamos? Yo creo que tenemos ya bastantes herramientas para hacer evaluación P2P, es decir, tenemos los MOOC, por ejemplo, que nos permiten, en algunos casos los CMOOC, nos permiten evaluar a nuestros propios compañeros. Que los estudiantes se evalúen a ellos mismos a través de blogs, por ejemplo, a través de wikis, a través de documentos abiertos en Google Drive, etcétera, y que sean ellos mismos los que evalúen a sus propios compañeros. Y más allá de evaluarlos y ponerles la nota, que ellos sean los que pongan las pruebas, es decir, que pongan estudios de caso para que los demás los evalúen, que pongan tests, que pongan distintos tipos de evaluación, que sea es decir, no solamente que sea yo el que ponga la prueba y la corrija a otro, sino que sea el otro el que ponga la misma prueba. Creo que han salido casos aquí de casos reales, eso es una parte, pero que tenemos herramientas también mucho más flexibles para incorporarlas a esos casos reales que trabajamos hasta este momento. Y las dos últimas cosas que seguramente nos faltan, la certificación. Estamos acostumbradísimos ya a votar nuestros hoteles, a votar a las discotecas, a votar los bares a los que vamos y a darles insignias. ¿Por qué no hacemos esto en educación? Las badges, tenemos herramientas certificadas digitalmente que permiten, con una cierta reputación o seriedad, poder certificar ese aprendizaje. Y además, insisto, fuera de la universidad, no solamente las que firma mi rey Felipe VI, sino que cualquier persona que pueda sacar una badge, que pueda sacar un certificado, pueda incorporarse y certificar ese aprendizaje fuera del centro educativo. Y eso incorporará un currículum. Personalmente creo que el currículum de papel cada vez tiene menos sentido. Yo cuando tengo que contratar a alguien ya casi nunca busco su currículum, busco en Internet, busco en Google quién es esa persona. Busco su portafolio digital, qué ha hecho, cómo lo enseña, cómo lo comparte y busco sobre todo cómo aprende, con quién aprende y hacia dónde va a aprender, es decir, su entorno personal de aprendizaje. Unos últimos apuntes para resumir cuál creo que es el papel de la universidad o centro educativo. Por una parte, dar contexto. Creo que los individuos somos malos para saber dónde estamos. Creo que las instituciones educativas sí pueden todavía tener un gran valor aportando contexto, aportando qué es lo que pasa en el mundo. Identificar los espacios donde suceden cosas, puede que sea en el aula, claro que sí, pero puede que sea, decía, una red vertical temática o profesional de una gente que se reúnen allí, o puede que sea en un parlamento, o puede que sea una reunión de una asamblea, un centro cívico. Identificar esos espacios de aprendizaje y empujar a los estudiantes a que vayan hacia allí, a que no vengan a mi universidad, que no vengan al campus, que se queden allí, que van a aprender más. Yo les ayudaré a identificar esos lugares y a darles recursos para que una vez tengan contexto y tengan esos lugares identificados, sean capaces de interactuar. Ahí podéis hablar de bibliografías, temarios, conceptos, glosarios, todo lo que seguramente damos a veces por descontado, seguramente ahora toma un valor mucho más importante. En definitiva, que los estudiantes sean capaces de autodiagnosticarse, qué saben, qué no saben y qué necesitan saber,
qué objetivos se fijan y a qué plazo, y sobre todo, muy importante, qué itinerario. Me gusta acabar siempre con esta palabra, eutagogía, que es el tomar control del propio proceso de aprendizaje. Ceder toda la soberanía al estudiante. Creo que tenemos ahora bastantes herramientas suficientes para que no seamos nosotros los universitarios, los profesores, los que somos los amos del proceso de aprendizaje, sino que cedamos toda la soberanía al estudiante y nosotros les acompañemos. Dejo el resto para el debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ismael. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, entonces, como suele ocurrir en estos casos, al final nos prolongamos un poquito más. Tenemos un momentito para hacer una o dos preguntas al público. Os dejamos la palabra si alguien quiere hacer una pregunta a nuestros tres ponentes. Bueno, me atrevo yo con una si no os importa. Ismael, dentro de lo que has estado comentando, la pregunta es extensiva para los tres, quería saber vuestra opinión, ¿no? ¿Cómo el perfil, cómo el alumno ha cambiado con toda la utilización de estas tecnologías de uso inmediato como Twitter y demás, y cómo ese proceso de evaluación permanente al que estamos sometidos todos realmente, ¿no? ¿Cómo afecta eso realmente a la universidad, vuestra actividad docente, a cómo lo estáis viendo? Pues yo comentaré empezando por esto último. Es decir, normalmente decimos que las nuevas generaciones ya saben de todo esto y creo que es una verdad solamente a medias. Luego hay quien lo niega todo, ¿no? Entonces, ni mucho ni poco. Creo que las tecnologías, los instrumentos sí que se dominan en general. Luego el para qué, la función, creo que esa es la parte que no se domina. Pero no es una crítica. Son personas de 18 años como hemos sido todos nosotros y falta saber ese para qué, para fijarse esos objetivos, trazar esa red de colaboradores, etcétera. Entonces sí creo que debemos ser capaces de pensar que hay unas herramientas nuevas que la otra parte generalmente, hay un poco de todo, pero generalmente ya la domina y sobre todo domina la nueva cultura que va ligada a esas herramientas de inmediatez, de colaboración, de compartir, de todo en abierto, de todo en público y ser capaz de, con eso, identificar o ayudarles a identificar que esos objetivos y esos, digamos, entre comillas, planes de vida, ¿no? Entonces yo creo que sí que nos cambia el cómo, pero creo que no nos cambia en absoluto el para qué, eso sigue siendo muy vigente. Bueno, yo decir primero, bueno, concuerdo mucho con la visión de Ismael. Bueno, todo ese sentido de inmediatez que se ha ido instaurando en relación a obtener la información ahora y ya, hace que también sea un real desafío cómo realmente llevar a los estudiantes a aula y mantenerlos motivados por el mismo tiempo que antes, digamos, estaban condenados a hacerlo. Es así como se van instaurando distintas metodologías actualmente, metodologías activas, metodologías de desarrollo de proyectos que hace que los estudiantes entiendan mucho mejor el contexto de lo que están entendiendo. Y esto debiese ser aplicable a cada una, en realidad incluso a las ciencias básicas. Normalmente es donde más tarde llega y es lo que ocurre que finalmente los estudiantes terminan aprendiendo cosas que no saben para qué las están aprendiendo. Ese es un desafío que todavía tenemos en las universidades, estamos trabajando en ello. Proyectos como Ingeniería 2030 de Corfo está impulsando justamente este desarrollo de metodologías de aprendizaje con sentido y creo que van en el camino correcto. Bueno, también recalcar que por supuesto los estudiantes cambian en otro aspecto también. La universidad, como era hace 30 años, se ha vuelto mucho más masiva y eso implica que nos encontramos con estudiantes que no aprenden de la misma forma, no todos aprenden de la misma forma. Algunos tienen incluso, a mí me ha toparme con estudiantes que reniegan del modelo actual, que quieren hacerlo por su cuenta, que quieren ser autodidactas, pero otros, muchos de ellos también, que requieren de ciertas estructuras para aprender. Es muy difícil tener un solo modelo y hay que estar muy atento para, en realidad, llevar a hacer evolucionar el aula adecuadamente para satisfacer, en realidad, todos esos perfiles. Una reflexión como desde la experiencia de estar con los alumnos varios años, a pesar de que yo no me reconozco como un académico de perfil, pero tengo la impresión que los alumnos van más adelante que todos nosotros siempre. Y eso me parece como atendible, estar muy observante a ello. Yo creo que un poco haciendo la relación con lo que exponía adelante,
los procesos de innovación, en los procesos de aprendizaje ligados a distintos modelos, tienen que estar muy constantemente cercanos y observantes a cuáles son las prácticas, los modos y las maneras en que estos jóvenes, ¿no es cierto?, particularmente en pregrado, ni hablar hacia abajo, hay mucho que desarrollar en torno a eso. Están interesados, están motivados y quieren, ¿no es cierto?, que se les facilite para poder desarrollar de manera individual o con otros, junto a otros, que también les interesa mucho, su proceso de aprendizaje y su propio conocimiento. En ese sentido, puede ser tremendamente interesante lo que tú estás exponiendo en esta capacidad como de flexible, de ir construyendo a partir del dominio del tiempo, el espacio, ¿no es cierto?, y la organización del conocimiento, este proceso de aprendizaje. Pero el ojo muy puesto en ellos, porque ellos van mucho más rápido que todo lo que nosotros podemos especular al respecto. Perfecto. ¿Querías comentar algo? Sí, parece que ahora ya se despertó alguna pregunta. Solo tenemos tiempo para una. Hola, buenas. A ver, no sé quién la pueda contestar, pero todo esto es un concentrado, digamos, dentro de la ciudad. Como que esto de alejamiento de la ciudad del campo, ¿lo tienen considerado en toda esta estrategia, digamos, o este pensamiento que nos fluye? Cada día nos alejamos, se dice que nos alejamos. ¿Está contemplado la posibilidad de absorber también campo? El campo, ¿Me explico? Sí. A ver, una cosa es cómo se desarrollan las cosas y sabemos que la sociedad de la información paradójicamente nos lleva hacia una mayor concentración hacia la ciudad. Digo paradójicamente porque parecía que como no hay distancias, pues nos podemos quedar en casa, ¿no? Pero mi experiencia personal en un trabajo que hicimos con unos compañeros en Kenia, allí tienen un problema grandísimo de desplazamiento, no solamente por las distancias entre lo rural y lo urbano, sino también por temas de violencia, de inmigración, de grandes movimientos de refugiados, no me salió la palabra, o sea, Kenia es una gran confluencia de refugiados de toda la zona, ¿no? Y allí lo ven esto como la gran oportunidad para volver a poder coser el territorio y que la gente que está alejada de las grandes urbes no tenga que moverse, en este caso a Nairobi o a Mombasa, y realmente lo ven como una gran oportunidad. Y no tanto porque los estudiantes no tengan que desplazarse, sino el otro gran drama, que es que los profesores no quieren irse de las grandes ciudades, ¿no? Que el drama es doble, el estudiante no quiere ir a la ciudad, pero el docente tampoco quiere irse de la ciudad. Entonces lo veían como una gran oportunidad para poder recoser el territorio y que al menos el conocimiento, las personas ya veremos, ¿no?, pero el conocimiento pueda fluir y pueda haber un desarrollo endógeno en lugares donde la ciudad no es hegemónica y en cambio pueda haber ese desarrollo endógeno, digamos, de abajo arriba, sin que uno tenga que depender siempre de la metrópoli, ¿no? Bueno, me gustaría contextualizar también lo mismo que tú decías, un poco a la realidad nacional. Claro, uno se da cuenta que en todo este crecimiento exacerbado de las ciudades, justamente empiezan a vaciarse nuestras zonas rurales. Pero, sin embargo, y es un poco lo mismo que pasó con el computador en su momento, cuando la gente se desconectaba del mundo. Ahora con el desarrollo de las telecomunicaciones uno podría decir que vamos probablemente poder transitar en un sentido más bien inverso, porque claro, tenemos la posibilidad de que gente trabaje a distancia, que se pueda quedar en las zonas rurales y pueda participar de los procesos productivos de todas formas. No es trivial aún, yo creo que todavía no llegamos a eso, pero sí la infraestructura permite ese tipo de posibilidades, al mismo tiempo de que cuando nosotros hablamos de todo este tema de Smart City, justamente ya hablamos de de una ciudad en sí, cuando ya la tenemos conectada a nivel de las comunicaciones y con buenas vías de transporte, todo eso que era rural y estaba apartado también pasa a ser parte de esa ciudad. De así, por ejemplo, como los desarrollos, cuando se habla de desarrollos de IoT, por ejemplo, de Internet de las Cosas, uno de los aspectos cruciales, por lo menos a nivel de desarrollo de proyectos que yo veo aquí en Chile, es, por ejemplo, el hecho de la sensorización a nivel de la agricultura, que, por ejemplo, ya habla de ahí inserción de tecnología en zonas rurales y hay bastantes proyectos que van en ese sentido. Es difícil decir cómo va a seguir evolucionando, pero tiendo a pensar que al menos hay una infraestructura que
que propicia el hecho de que no siga habiendo esta fuga necesariamente hacia las grandes ciudades, y al mismo tiempo hay un tema de saturación. Nosotros vemos cómo está Santiago y no sé si tanta gente más quiera venir a vivir a Santiago. Yo estoy feliz en Viña del Mar, por lo menos por lo mismo, y probablemente otras personas van a querer estar cada vez más lejos de esas ciudades después al futuro también. Bueno, muchas gracias. Perdón, Hugo. Nos quedamos sin espacio. Los tres profesores van a estar acá acompañándonos. Por supuesto, están a vuestra disposición. Podéis conversar ahora. Agradezco mucho a los tres, Ismael, Marcos, Hugo, compartir vuestras experiencias con nosotros. Creo que ha quedado claro cómo se han roto las barreras, cómo la universidad se está preparando para el futuro y cómo se están integrando todos estos procesos de aprendizaje informal, y a las personas se las está volviendo a poner en el punto que nos corresponde, ¿no?, que es el principal. Sin más, muchas gracias a todos por vuestra participación, por acompañarnos, y bueno, acá despedimos la mesa redonda por hoy. Muchas gracias.